En esta segunda parte del curso vamos a comenzar a estudiar ya propiamente las atmósferas estelares. En primer lugar, vamos a ver cuál es la definición de una atmósfera estelar. En general podemos decir que una atmósfera estelar es una región de transición entre el interior de la estrella y el medio interestelar. Y en este diagrama estamos viendo algunas de las regiones fundamentales o capas, digamos, fundamentales de una atmósfera. Primero tenemos la subfotosfera, luego la fotosfera, la cromosfera y luego la corona. Vemos que en este diagrama tenemos por un lado la temperatura, una de las propiedades fundamentales del sistema que estamos considerando, y por otro lado la altura geométrica de esa atmósfera. De las regiones más importantes que se estudian es la fotosfera. La fotosfera es muy relevante porque tradicionalmente se ha estudiado mucho más. Es la región donde típicamente se produce el espectro visible y por lo tanto se ha estudiado desde hace mucho más tiempo que en las otras regiones de la atmósfera. Para las otras regiones usualmente nos tenemos que ir a longitudes de onda más corta o más largas, como el ultravioleta, el infrarrojo o el radio, por ejemplo. Vemos que en la fotosfera la temperatura decae típicamente por un factor 2 desde el inicio hasta el final de la fotosfera. En este caso el diagrama corresponde a la atmósfera solar, entonces vemos cómo se comporta aproximadamente la atmósfera del Sol. Otra característica muy importante de todas las estrellas es lo que se conoce como la gravedad superficial. Y la gravedad superficial en general escala como la gravedad superficial solar, que tiene este valor de 2.74 por 10 a las 4 centímetros por segundo cuadrado, y escala con la masa y el radio de la estrella en cuestión en unidades solares, la masa en masas solares y el radio en radios solares. Y otra de las propiedades fundamentales es la luminosidad, la luminosidad total de la estrella, que esencialmente escala con la ley de Stefan Boltzmann, con la temperatura efectiva que ya vimos antes a la cuarta por la constante de Stefan Boltzmann, escala con el radio al cuadrado como es de suponer y bueno, un factor geométrico del área superficial de la estrella. Entonces vemos hasta ahora que en esta gráfica, en esta diapositiva tenemos tres de las propiedades más importantes que vamos a tener siempre para una estrella. La temperatura efectiva de la misma, que ya vimos que se define en función del flujo del disco de la estrella en cuestión. La luminosidad de la misma, la gravedad superficial de la misma y también podríamos hablar de sus dos propiedades intrínsecas que son, que son más difíciles de medir directamente, pero que son muy importantes. La masa de la estrella, de la cual las demás dependen esencialmente, la masa de la estrella y el radio de la estrella. Entonces, este es un resumen rápido de todas las propiedades fundamentales de una estrella que estemos considerando en cualquier momento. Lo que vamos a ver a continuación es lo que se conocen como los tipos espectrales de las estrellas que estamos considerando. Básicamente el tipo espectral se basa en las observaciones de los espectros de las estrellas, esencialmente la luz en función de la longitud de onda. Los espectros estelares están dominados por líneas de absorción, que también son conocidas como líneas de Fraunhofer, porque Joseph Fraunhofer fue el primero en observarlas. La profundidad relativa y la forma de estas líneas de absorción está relacionada con su temperatura efectiva y la presión de su fotosfera, la presión fotosférica. En general, la presión fotosférica está correlacionada con la luminosidad, como lo vamos a ver. De modo que a una estrella específica se le asigna lo que se conoce como un tipo espectral en función de fundamentalmente estas dos variables, la temperatura y la presión fotosférica o la luminosidad. Un tipo espectral consiste en una letra mayúscula arábica, perdón, una letra mayúscula latina, quise decir, perdón, un número arábico después de esa letra mayúscula y finalmente un numeral romano después de ese numeral arábico. La letra es lo que se conoce como la clase espectral
y van esencialmente de la O a la M, como vemos aquí, en orden de creciente de temperatura efectiva. La O son las estrellas más calientes, que también se conocen como de tipo temprano, las O, las B, y las estrellas más frías son las M y se conocen como de tipo tardío. Esencialmente el número romano que sigue a la letra es como una subclase que denota, va variando hasta alcanzar la clase siguiente. Y el, la letra, perdón, el número romano indica lo que se conoce como la clase de luminosidad también, que está relacionado más con la presión fotosférica o la luminosidad de la estrella. Em, los espectros que usualmente se han usado para hacer la clasificación espectroscópica tradicional son espectros del orden de unos 2 angstroms de resolución o unos 100 angstroms por milímetro. Y estos son los que se usan tradicionalmente porque brindan la suficiente resolución como para distinguir las características principales del espectro sin complicar demasiado el proceso. Aquí podemos ver claramente cómo se ven los espectros diferentes de líneas típicas de una estrella. Por ejemplo, aquí podemos ver las líneas de hidrógeno epsilon, helio 1, hidrógeno delta, helio 2, H gamma, helio 1, helio 1, helio 2, etcétera. H beta, que es una línea muy importante en el visible. Aquí vemos cómo va variando la temperatura efectiva de las estrellas desde las tipo O5, por ejemplo, que tenemos aquí, que tienen unos 40.000 grados de temperatura efectiva hasta los 3.900 que tienen estrella de tipo M2, M25. El Sol, por ejemplo, es una estrella G25. El Sol es una estrella G25. Y esencialmente la variación entre las clases espectrales más calientes a las más frías va como de O2 a N8 fundamentalmente. Y hay algunos clases espectrales que no se usan mucho. Hay otras que están subdivididas incluso, por ejemplo, las estrellas son 9.5 y las B 2.5, que se dan en intervalos intermedios entre dos números enteros. Y esto es por cuestiones de clasificación espectral tradicional y por complicaciones que no vamos a tratar todavía. Em, Podemos ver también claramente en esta imagen cómo las líneas del hidrógeno llegan a su máxima fuerza o máximo intensidad en la clase A. Aquí se ven claramente como vemos H gamma, vemos que es intensísima, lo mismo que es aquí H beta o aquí H epsilon. Y otra cosa que podemos ver es que las estrellas más calientes, las O y las B, tienen muchísimas, muchísimas líneas de alta excitación, como podemos ver en la región más azul del espectro. Em, hay clasificaciones adicionales a esta que hemos mencionado, además de la lista que tenemos aquí que va de la O a la M. Las clases se han extendido a la clase L y la clase T para estrellas enanas marrones. Las estrellas de clase L tienen una temperatura específica, efectiva, típica entre 2200 y 1300 Kelvin. Y las estrellas de clase T tienen una temperatura efectiva del orden de 1300 a 800 Kelvin. Como vemos, son bastante más frías las enanas marrones que las estrellas, digamos, eh, normales. También hay ramas paralelas. La rama R de clasificación es paralela a la rama K. Y la diferencia es que la rama R incluye bandas de carbón moleculares muy intensas tiene presentes bandas de carbón moleculares. Hay
una clasificación N paralela a la M, que también presenta bandas de carbón moleculares muy fuertes. Y hay una clasificación S paralela a la M que también tiene bandas, en este caso de óxido de titanio, que no tienen, por el contrario, las estrellas M. Entonces vemos que bueno, estas ramas adicionales de la clasificación no se mencionan frecuentemente, sin embargo, son importantes para el tipo específico de estrellas que se consideran cuando tienen esas características. Como habíamos mencionado, la presión en la atmósfera estelar está correlacionada directamente con la luminosidad, de modo que a la clasificación por presión también se le conoce en general como clasificación por luminosidad. De las clases de luminosidad existen fundamentalmente las que vemos aquí, la 0, la 1, 1A, 1B, 2, 3, 4 y 5, donde el 0 designa hipergigantes, el 1 supergigantes, el 2 gigantes brillantes, el 3 gigantes, el 4 subgigantes y el 5 enanas. Aquí podemos ver claramente un ejemplo de cómo van variando las propiedades de las líneas espectrales entre diferentes clases de luminosidad. Aquí tenemos la 1A, 3 y 5 para estrellas de tipo G0 y vemos cómo cambia la fuerza de las líneas conforme cambia la luminosidad y también cómo cambia el logaritmo de la gravedad específica de la estrella, de la gravedad superficial. Vemos cómo cambia desde 0 hasta 4.4, yendo desde estrellas de tipo supergigante hasta pasando por estrellas gigantes y yendo a enanas. Recordemos por referencia que el Sol es una estrella de tipo G25, o sea, es una estrella considerada enana, de tipo espectral G2 y de clase de luminosidad 5. Existen además otras notación que se utiliza para las estrellas de modo tradicional, para clasificar las estrellas de modo tradicional. Estos sufijos los tenemos en esta tabla, en esta lámina. Cuando pues, se pone un sufijo E, quiere decir que que la estrella presenta líneas de emisión. F indica algún tipo de líneas de helio 4686 y carbono 34650 en emisión, fundamentalmente en estrellas de tipo O. K indica la línea de calcio 2K cuando no se espera, como en estrellas calientes. M indica que las líneas metálicas son más fuertes de lo normal. N indica que la estrella es nebulosa, que eso quiere decir que las líneas son anchas y poco profundas, usualmente debido a que tenemos alta rotación. NN indica que la estrella es muy nebulosa. P, que la estrella es peculiar, que el espectro por alguna razón es anormal. U indica que la estrella es queer, que tiene emisiones inusuales. Y esta notación evolucionó de lo que se consideraba como la designación de novas K. Normalmente ya no se usa, es un sufijo arcaico. Este indica que las líneas muy, son muy claras, son sharp, son profundas y claras, usualmente para estrellas de tipo temprano con poca rotación. B indica que la estrella es variable, en otras palabras, que cambia con el tiempo, y W se usaba usualmente para designar que era una estrella de tipo Wolf-Rayet, tampoco se suele usar ahora. También hay una notación de prefijos que ya no se usa comúnmente, pero donde C era para supergigantes, G para gigantes y D para enanas. Vemos que eso ha sido sustituido por la clase de luminosidad que ya estudiamos antes. El siguiente concepto que vamos a revisar es el concepto de magnitud y de índices de color. La magnitud se define esencialmente como menos 2.5 el logaritmo base 10 del integral del flujo en una cierta ventana en la frecuencia y más una cierta constante. La constante en general es arbitraria y va a depender del sistema de
de filtros fotométricos que estemos usando. Uno de los sistemas fotométricos más utilizados es el sistema de Johnson, que básicamente tiene los filtros UV-UV, al menos en la parte visible, luego se extiende también con más filtros al infrarrojo. Y aquí podemos ver las ventanas las ventanas de los filtros U, V y B en términos de la longitud de onda en angstroms. Y vemos esencialmente que el filtro está normalizado a 1, el máximo es 1. Usualmente se normalizan de esa forma. Y vemos que en general los filtros de Johnson son filtros anchos que cubren gran parte del espectro cada uno de ellos. Por eso la longitud de onda efectiva para una cierta estrella depende de la temperatura. Y en este caso vemos cuál es la longitud de onda efectiva para una temperatura efectiva de 10.000 Kelvin. Vemos cómo varían desde los 3.600 hasta los 5.480 angstroms aproximadamente. Otra cosa importante es que con estos filtros podemos construir lo que se llaman índices de color, definidos de esta forma, B menos V y U menos B, por ejemplo, donde esencialmente tenemos el cociente de las integrales de los flujos en cada uno de los filtros, en cada una de las ventanas. Y en general los colores nos comparan una parte del espectro con otra, de modo de que son sensibles a ciertas propiedades del espectro, a propiedades intrínsecas del espectro. Por ejemplo, podemos ver claramente en este diagrama cómo el índice de color B menos UV es muy sensible a la temperatura efectiva o la clase espectral. Aquí vemos cómo varía con las clases espectrales desde B0 hasta M0 y vemos cómo varía también para las diferentes clases de luminosidad, clases CO, que serían las enanas como el Sol, clase 1 y clase 3, por ejemplo. En general vemos que la sensibilidad es mucho mayor al, a la temperatura o a la clase espectral que a la clase de luminosidad, aunque hay ligeras variaciones en la clase de luminosidad, especialmente para estrellas de tipo G0 hasta M0, los tipos más tardíos. Otra cosa que debemos recordar es que tanto los colores como las magnitudes de una estrella son afectadas por la extinción interestelar y hay que encontrar el método efectivo para corregir por este efecto porque el efecto en sí mismo afecta la distribución completa del espectro y afecta las medidas, la clasificación espectral que estemos haciendo. Nos hace desviarnos, por ejemplo, de la relación que vemos entre la clase espectral y el índice de color B-UV. Así que es importante corregir por extinción interestelar en todos los casos. Puede llegar a ser un problema serio bajo ciertas circunstancias. Hasta 100 parsecs alrededor del Sol se considera que la extinción es negligible, es minúscula, la podemos despreciar, es despreciable y por lo tanto el espectro de una estrella que se encuentra dentro de este radio de 100 parsecs alrededor del Sol es considerado como el espectro sin estar afectado por extinción, el espectro puro y los colores, lo mismo los colores puros. El índice U-B también es utilizado, es menos sensible a la temperatura que el B-UV, sin embargo también es sensible a la temperatura y también es indicador de gravedad superficial para estrellas de tipo temprano, es decir, para las estrellas más calientes. Las dos variables principales que definen la evolución de una estrella son la masa y la edad. Y estas dos variables son las que determinan su luminosidad, radio y temperatura esencialmente. También afectan, aunque en menor grado, la composición química y la rotación. Pero de lo que vamos a hablar ahora es del diagrama de Hertzsprung-Russell, que básicamente es una gráfica logarítmica de la luminosidad contra la temperatura.
y que por lo tanto nos permite clasificar una estrella en diferentes momentos de su evolución, en diferentes edades. En este caso, en vez de graficar directamente la luminosidad, estamos graficando su magnitud visual. Por lo tanto, la luminosidad crece hacia arriba y la masa también crece aproximadamente en esta dirección. Em, y en el eje X, en vez de estar graficando directamente la temperatura, estamos graficando el tipo espectral, que ya sabemos que está correlacionado fuertemente con la temperatura de la estrella. A este diagrama Hertzsprung-Russell, con este tipo de variables, con el tipo espectral y la magnitud visual, se le conoce también como la versión observacional del diagrama de Hertzsprung-Russell. En un diagrama puramente teórico sería donde tuviéramos logaritmo de la luminosidad en este eje y logaritmo de la temperatura en este eje. Podemos ver aquí claramente que cómo se diferencian las diferentes posiciones de las clases de luminosidad de las estrellas que ya vimos antes. Por un lado tenemos la clase 5 de las enanas o las estrellas que se encuentran en secuencia principal. Las estrellas pasan la mayor parte de su edad, de su tiempo, de su vida en esta región, en la secuencia principal, debido a que es en este momento cuando están produciendo helio a través de fusión nuclear de hidrógeno y luego evolucionan a las subsiguientes clases de luminosidad, subgigantes, gigantes, estrellas brillantes y supergigantes. No en ese orden necesariamente, pero en ese orden estarían dentro de la clasificación espectral que ya vimos antes. Aquí podemos ver claramente que la masa crece en esta dirección hacia luminosidades más altas y hacia clases espectrales más tempranas, hacia tipos O y B, esencialmente, por lo tanto, temperaturas más altas. Hacia acá tenemos la temperatura más alta y hacia acá tenemos la luminosidad más alta. Aquí vemos claramente cómo se encuentran las estrellas poco masivas de 0.3 masas solares, por ejemplo, hasta 13 masas solares en la secuencia principal. Y en la línea punteada tenemos también lo que se conoce como la Zero Age Mass Sequence o la secuencia principal de edad cero, Zero Age Main Sequence, quise decir. Y vemos claramente, ese es el punto teórico a partir del cual comienzan a evolucionar las estrellas, primero en la secuencia principal y luego hacia otros estadios de evolución. En este tema no nos vamos a ocupar nosotros del proceso de evolución estelar, es un tema que ya vieron dentro de la sección de interiores estelares, dentro del curso de interiores estelares. Pero es importante que entendamos bien cuál es el papel de la clasificación espectral dentro del diagrama de Hertzsprung-Russell, porque nos permite ubicar en sus variables principales la posición de una estrella.